Lo dijo él. A primera hora. Entremos en materia. Ayer ha sido noticia algo que ha estado permanentemente presente en la agenda de este noticiero y en mi propia agenda de opinión en el comentario Sin Rodeos. De hecho, más adelante estaremos otra vez conversando con Fernando Bastias. Es el presidente del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil y abogado de los familiares de las víctimas del caso de las Malvinas. En diciembre, sí hubimos quienes hicimos un compromiso con nuestras audiencias de mantener este caso vivo, de recordarlo, de mencionarlo y de mantener ese juicio crítico, porque no podemos comprar, y esa ha sido la naturaleza del argumento que permanentemente les he planteado a ustedes, oyentes e internautas. No podemos quedarnos con el argumento que lamentablemente un segmento de la sociedad pretendía manejar tratando de justificar lo que había pasado con los chicos de las Malvinas, que eran delincuentes, que estaban cometiendo un acto delincuencial. Para algunos, esa narrativa permitió justificar un crimen del cual es directamente responsable el Estado ecuatoriano. Otra vez, lo he venido sosteniendo. A mí no me vengan a decir que el Estado no tiene responsabilidad en este crimen. El Estado es directamente responsable de este crimen. No estoy afirmando que los militares los mataron. Estoy afirmando, como lo he hecho desde diciembre, que los militares los llevaron a la muerte. Pongamos el contexto. Diario Expreso publicaba justamente una cronología hace par de meses, hablando de la desaparición de los 4 menores. ¿Cuándo ocurrió esto? El 8 de diciembre del año pasado. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Casi 5 meses han pasado desde que ocurrió este hecho terrible. Fue el 8 de diciembre cuando se encendieron las alarmas sobre la desaparición de los 4 chicos. Josué, Ismael, Saúl y Steven, refiere Diario Expreso, de entre 11 y 15 años, desaparecieron tras salir a jugar fútbol cerca del Mall del Sur en Guayaquil. Testigos informaron que los menores fueron abordados por hombres vestidos con uniformes militares y llevados en una camioneta. Familiares de los chicos contaron que uno de los niños logró realizar una llamada indicando que habían sido llevados y abandonados en Taura. Posteriormente, un hombre afirmó tenerlos bajo custodia, pero cuando la policía llegó al lugar, no encontró rastros de los menores. El 19 de diciembre, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil exigió una acción inmediata. El 21 de diciembre, el gobierno descartó cualquier participación de fuerzas estatales en la desaparición, lo que generó críticas. De hecho, y este es uno de los errores, o parte de los errores, que desde la opinión periodística he mencionado sobre el papel del ministro de Defensa Nacional, Giancarlo Lofredo. Inicialmente, el ministro de Defensa negó la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los chicos y la atribuyó a grupos delincuenciales, no asumiendo la responsabilidad. El 23 de diciembre se desarrollaron plantones en las ciudades de Quito y Guayaquil, y ese día ocurrió algo extraño. Me doy el tiempo de hacer esta cronología porque, audiencia, hay que tener en la memoria hasta para criticar algunos elementos para que además no nos traten de vender narrativas y nosotros fácilmente comprarlas porque tenemos memoria corta. El presidente de la República, en una entrevista, incluso anunció que el Estado ecuatoriano iba a declarar a los 4 chicos héroes nacionales, que por cierto eso no ha pasado hasta ahora. Casi 5 meses después de la desaparición, no se ha cumplido pues este ofrecimiento de declarar héroes nacionales a los 4 chicos. Pero esa fue una declaración que hizo el presidente en una entrevista con Radio Exa de la capital de la República. En esa entrevista el presidente había anunciado que solicitó personalmente a la fiscal Diana Salazar que se investigue ese espacio. Durante la misma jornada, en un espacio comunicacional en Guayaquil,
El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, confirmó que la detención de los niños a manos de los militares se dio tras atender una alerta sobre la presunta participación de los menores en un robo. El 24 de diciembre, en vísperas de la Nochebuena, 3 cuerpos fueron encontrados en una zona rural de Taura, Naranjal, levantando sospechas de que pudieron ser los menores desaparecidos. Los cuerpos estaban calcinados. En ese mismo día se desarrolló una audiencia de habeas corpus por un recurso presentado por familiares de los menores. La jueza aceptó el recurso y los pedidos y ordenó la creación de una comisión de investigación y declaró la desaparición forzosa de los menores. El 25 de diciembre, el Comité de Derechos Humanos informó que son 4 cuerpos los que estaban siendo analizados para confirmar su identidad. El 26 de diciembre ya se incorporó a la acción legislativa. Y el 31 de diciembre, ¿se acuerdan lo que pasó el 31 de diciembre? Se acababa el año y el 31 de diciembre se confirmó que los cuerpos pertenecían a los chicos. A partir de ese momento y durante todas estas semanas y meses de audiencia, se procuró sostener algunas narrativas. Que eran delincuentes, que las Fuerzas Armadas, a través de una patrulla que no se encontraba haciendo algún operativo en la zona, sino que era una patrulla que estaba acompañando unos vehículos de cargas del puerto marítimo de Guayaquil, recibe la alerta. Y que esa patrulla llega a las inmediaciones del Mall del Sur y detiene a los chicos porque supuestamente estaban robando. Meses después de este episodio, se difundieron unas imágenes que algunos, muy agenciosos, ¿no? Señalaron que era la prueba madre, ¿no? Unas imágenes con una cámara desde otro lado, desde otro ángulo, que probarían que supuestamente los chicos estaban robando. Cosa que no fue así. Y, por ejemplo, algunas periodistas, destaco, por ejemplo, el trabajo de la periodista Yelitza Robles de Guayaquil, que simplemente había que ampliar la imagen y darse cuenta que en esa imagen aparecían chicos con otra ropa. Bastaba con ver eso para desmontar esa narrativa que fue flor de un día, sostenida por algunos periodistas y por algunos actores políticos de manera irresponsable, tratando de desprestigiar a los chicos. Pero retomo lo que estaba diciendo, ¿no? Supuestamente recibieron una alerta de robo que nunca ha sido probado. Lo subieron en una camioneta y recuerden ustedes las imágenes de un policía poniéndole la rodilla en la cabeza a un chico en el balde de la camioneta. Pero para alguna gente eso es normal. Y se los llevaron con rumbo desconocido. En lugar de salir de la zona del Mall del Sur y dirigirse a un cuartel de policía a entregar a los 4 chicos, uno de los cuales tenía 11 años y al que tenían que entregarlo a la DINAPEN. Pero ni a la DINAPEN al uno, ni a la policía a los otros 3. Deben haber pasado por el cuartel Modelo de Guayaquil, tomando la Avenida de las Américas. Seguramente, para luego tomar la Plaza Dañín. Y se fueron de largo, pasaron el puente de la Unidad Nacional, pasaron Durán, los sacaron de Guayaquil, pasaron Durán y los llevaron a otra zona de la provincia del Guayas, a Taura. Y desde allí se han tejido una serie de narrativas que los dejaron supuestamente en la carretera, porque uno de los chicos estaba llorando y les suplicaba que los dejen. Imagínense, unos chicos de 15 años para abajo los dejaron botados en una carretera. Y que de allí fueron retenidos y asesinados por grupos de delincuencia organizada. Es importante hacer esta mirada retrospectiva, audiencia, como siempre yo planteo, tengamos un juicio crítico de los temas, porque en estas últimas horas, el relato a partir de la reconstrucción del episodio de las Malvinas es espeluznante. Diario El Universo. La segunda reconstrucción de los hechos por el caso de las Malvinas terminó casi al amanecer de ayer lunes. En esta diligencia se trató de obtener nuevos aportes que permitan aclarar lo que ocurrió con los menores. En la diligencia trascendió que hubo golpes y hasta disparos al suelo en medio de la acción militar. Toda la reconstrucción partió incluso de la presencia de un convoy de policías
dice la nota. Un convoy de policías salió la noche del domingo 27 de abril desde el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses ubicado en la avenida Rodríguez Bonín en el noroeste de Guayaquil. El grupo de vehículos se dirigió hasta Taura en el Cantón Naranjal para participar en la reconstrucción de los hechos dentro del caso de la presunta desaparición forzada. Antes de llegar a Taura, peritos de la Fiscalía y abogados del Comité Permanente de los Derechos Humanos y de los acusados empezaron las diligencias en un punto previo, el desvío de la vía Durán-Tambo. El siguiente punto donde se recreó otra escena fue a la altura del peaje de la vía Durán-Tambo. En ese sitio uno de los procesados detalló el momento en que aparentemente golpearon a los menores. O sea, no solamente los golpearon cuando los retuvieron, los embarcaron en la camioneta y los golpearon. Según este relato, los golpearon a la altura del peaje de la vía Durán-Tambo. Su versión explica cómo subieron a la fuerza uno de los niños a la parte de atrás de la camioneta para golpearlo en la cabeza. Esta diligencia contó con la participación de 4 militares procesados, quienes permanecían detenidos en la cárcel 4 de Quito y que fueron trasladados a Guayaquil para ser parte de la reconstrucción. Además, se convocó un teniente coronel vinculado al proceso judicial recién nomás, hace un par de semanas, el 11 de abril, quien cumple medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva y que durante su comparecencia, dice la nota del Universo, aportó detalles que permitirían ubicar con mayor precisión el lugar y donde se hallaron las prendas de los chicos que posteriormente fueron entregadas a la Policía Nacional. La reconstrucción también se desarrolló un camino de segundo orden donde se encontraron vestimentas de los menores, como referencia el área donde se ubicaba un árbol caído. En este sitio rindieron versión los 4 militares. Uno de ellos detalló cómo continuaron golpeando a los menores. No, pues son angelitos, dirán algunos. Otros dirán, bueno, así procede. Si no, ¿cómo quieres que traten a los delincuentes? Dicen algunos, ¿no? Ya los que sostienen esas narrativas, que no entienden que un Estado de Derecho, los chicos, si estaban cometiendo un delito que no ha sido probado, tenían que haber sido entregados a la Policía Nacional y en el caso del niño a la DINAPEN. Pero se los llevaron y siguieron golpeándoles, no una vez, sino varias veces. Les pidieron que se sacaran la ropa. 4 chicos. Les pidieron que se sacaran la ropa e incluso mencionó que un oficial disparó en el suelo. De rodillas y con las manos en la cabeza los golpearon. De rodillas y con las manos en la cabeza. Háganse la idea mentalmente de este relato a partir de este reporte de Diario El Universo. De rodillas y con las manos en la cabeza. Y los golpearon. Dijo uno de los militares procesados en el caso. No es invento ni interpretación mía, ni de la fiscalía, ni de nadie, ¿ya? Ni de la oposición política, porque aquí todo se asocia a la oposición. Este es un relato de uno de los militares procesados. Tras escuchar esta versión, las unidades fiscales empezaron con la búsqueda de la vaina percutida en el punto y no la encontraron. Los familiares no acudieron a la diligencia. La recreación tomó casi 8 horas, dice la nota, y se realizó por voluntad propia de los militares acusados. El portal web de Coavisa también recoge este episodio. 8 horas duró la nueva reconstrucción de los hechos de las Malvinas. Participaron 4 de los 16 militares detenidos, además del teniente coronel que fue vinculado el pasado 11 de abril. El alto oficial fue vinculado luego de que se conoció que lideró el operativo 3 días después de que los menores fueron aprehendidos por 2 patrullas militares en el sur de Guayaquil. Pues aquí igualmente hay todo un relato de el desarrollo de la reconstrucción. Los militares procesados, dice la nota, detallaron lo que ocurrió con los menores. Señalaron que 2 de los chicos fueron bajados abruptamente de una camioneta. Les hicieron arrodillar y según sus versiones, no la de este periodista, no la de este programa, no la de este medio, no la de algún actor político de la oposición que le quiera hacer daño al gobierno. Versión de los militares que participaron del operativo. Los golpearon en la cabeza, causándole fractura a uno de ellos. Ecuavisa.com estuvo en la diligencia, dice, y constató con ayuda de la policía, se recreó la versión.
Los agentes representaron el papel de los menores, se acostaron en el piso, se arrodillaron y se simularon los golpes. Después el convoy se dirigió hacia Taura, cruzó el pueblo hasta un camino de segundo orden, ingresaron por unos 3 kilómetros hasta el punto donde la noche del 8 de diciembre se toparon con un árbol caído y los 4 menores ayudaron a los uniformados a despejar la vía y posteriormente fueron dejados en libertad. En esta diligencia los uniformados relataron otra vez lo ocurrido la noche del 8 de diciembre. Indicaron que Josué, Ismael, Nehemías y Steven fueron sacados de los vehículos y llevados a un lado de la carretera rodeados de maleza. Los menores fueron puestos nuevamente de rodillas y golpeados. Los uniformados habrían usado una correa y una vara para golpearlos. Usaron una correa y una vara para golpearlos. Luego fueron obligados a desnudarse. Esta gente los torturó. Esta gente que está llamada a protegernos torturó a 4 chicos, a 4 adolescentes. Y alguna gente justifica esto. Los torturó. En un país en donde supuestamente hay una constitución y supuestamente debe imperar un Estado de Derecho. Y hay gente que justifica esto. A mí me asquea la manera como un segmento de la sociedad justifica este tipo de prácticas. Con 4 chicos a quienes se los ha acusado sin pruebas hasta el momento de que cometieron un delito. Y otra vez, no me cansaré de decirlo, si los chicos cometieron un delito, debieron haber sido llevados ante las autoridades para ser investigados y sancionados con el rigor de la ley, con la ley en la mano, como procede en un Estado constitucional de derechos y justicia, como es el Ecuador, según lo consagra la Constitución. De rodillas, golpeados, obligados a desnudarse. Pero uno de ellos, dice el relato de Coavisa, se negó y fue pateado para que se quite la ropa. En ese tiempo uno de los militares habría disparado contra el suelo muy cerca de Steven, de apenas 11 años. No es el hijo de cualquiera de ustedes, o el nieto de cualquiera de ustedes, o el sobrino de cualquiera de ustedes, un chico de 11 años. Y un impresentable militar, un sujeto con uniforme, que se creyó con todo el poder por tener un arma y un uniforme, y amedrenta a un chico de 11 años, a un niño de 11 años, disparando muy cerca de él. En la diligencia que se extendió hasta las 5 de la mañana de ayer, los peritos usaron un detector de metales para intentar localizar el casquillo o la bala que propinó el uniformado, pero desistieron de la búsqueda. Además, se encontró una prenda de vestir quemada. El teniente coronel de la FAE, en su versión, solo señaló el punto donde ordenó el operativo. El abogado Abraham Aguirre, del Comité de Derechos Humanos, mencionó que con esta diligencia se pudo constatar que existieron golpes que podrían constituirse en un acto de tortura. Esto ya lo vamos a hablar con Fernando Bastias. Pero yo me he tomado el tiempo para generar mi comentario sobre un tema que, audiencia, debería conmovernos. A mí me duele. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les duele. Dejemos un ratito la pasión política, ¿ya?, entre los istas y los antis, y concentrémonos como país en algo que no puede tener justificación alguna. Usted puede ser correísta, anticorreísta, social cristiano, de la izquierda democrática, morenista, lacista, lo que usted quiera, ¿ya? Pero ante todo demuestre que es un ser humano. Porque es un tema de humanidad que va más allá de cualquier afinidad político-partidista. Usted puede ser opositor o puede apoyar al presidente Noboa y a su gobierno. Esto va más allá de los temas de la política partidista. Despojémonos de eso. Les sugiero, les planteo, les pido. Y antepongamos a esto un sentido de humanidad. ¿Cómo es posible que como sociedad no elevemos nuestra voz al unísono? Y les invito a hacerlo para rechazar este tipo de prácticas. Y no hay justificación. No me vengan a mí con la cantaleta del conflicto armado interno, de las víctimas colaterales, de que en toda guerra hay víctimas colaterales. No me vengan a mí con esa cantaleta. Porque como ha pasado esto en el caso de las Malvinas, también hay otros casos de desaparecidos. Y también hay denuncias de excesos por parte de la fuerza pública, en especial de las Fuerzas Armadas, que han demostrado claramente que no están preparadas para enfrentar este tipo de conflictos internos. La formación de los militares es distinta. Para eso se forman los policías.
Pero más allá de la formación, es un tema de humanidad. Porque puede ser que los militares no estén formados para enfrentar este tipo de situaciones internas, pero por Dios, ¿qué puede justificar que hayan querido torturar o que hayan torturado a 4 chicos y que los hayan llevado a la muerte? ¿Cómo un segmento de la sociedad va a seguir sosteniendo la narrativa y defender la postura de los militares y el discurso de los militares? Y a seguir comprando el argumento de que eran delincuentes, como señalan algunos. Hay incluso colegas que se burlan de la tragedia de estos chicos. Colegas que no tienen sentido de humanidad. Hay un colega de Guayaquil que escribe cualquier tontería en las redes para justificar este tipo de prácticas. Que esa gente sea la excepción y que la regla seamos el resto de la sociedad, que con nuestra voz elevemos nuestra voz y rechacemos este tipo de prácticas. Yo lo hago a través de este medio, porque es el arma que poseo. Ustedes pueden hacerlo a través de sus redes, pueden hacerlo a través de su presencia en las calles, rechazando este tipo de prácticas. Esto es inadmisible. Este relato desmonta una serie de narrativas que se pretendieron instaurar en el Ecuador desde diciembre a la fecha. Este relato confirma que los militares los llevaron a la muerte. Y este relato confirma la responsabilidad del Estado en la retención y desaparición de estos chicos. Entendamos eso como sociedad. Yo me hago en mi cabeza la idea de ver a un chico de 11 años arrodillado, semidesnudo, golpeado, con las manos acá atrás. ¿Cuánto tiempo aguanta usted arrodillado con las manos acá atrás? A un niño, por Dios, por el amor de Dios. No hay derecho. Y ayer mismo, el señor ministro de Defensa Nacional tenía que haber salido a decirle algo al país, a reconocer lo que ha pasado, a ofrecerle al país transparencia, no a defender a estos malos militares, porque no son todos. Yo soy enemigo de la generalización. Yo no me atrevería a decir que todos los miembros de las Fuerzas Armadas incurren en estas prácticas. Pero cuánto bien le haría al país que salga el señor ministro de Defensa Nacional, el ministro Lofredo, o que salga el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, o el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Jaime Vela. Salir ante la opinión pública y mostrarse también espeluznados por esta práctica. Y ofrecer al país una investigación seria, responsable, sin compromisos, olvidándose del espíritu de cuerpo. No me vengan a mí con la verborrea de que en una guerra también aparecen inocentes. No hay derecho. Créanme, yo me he quedado espeluznado con esta situación y la vamos a conversar con Fernando Bastias en minutos. Esto es terrible. Yo sí me alegro que mucha gente ayer mismo se pronunció espeluznada y esta gente tiene que pagar. ¿Pero cómo tiene que pagar? Con la ley en la mano. Porque sí existimos en el Ecuador personas que desde la opinión pública y desde nuestras trincheras defendemos el Estado de Derecho. Que esta gente enfrente las responsabilidades que corresponden con la Constitución y la ley en la mano. Que no impere la ley de la selva en el Ecuador. Algunos comentarios, gracias a Cecita. El ministro Lofredo está en Europa. Me dice, bueno, sería bueno que el ministro Lofredo haga un alto en su desplazamiento en Europa y qué tal si se conecta vía telemática y graba un videíto o escribe pues algo en su cuenta. Y dice algo sobre esto. Qué horror, en serio, qué horror. Andrés me dice, pobres, negros y marginados. Algunos justifican la tortura y la barbarie. ¿Van a seguir justificando luego de ese relato? Damián me dice, es terrible. Y hay quienes seguramente dirán, los militares están siendo amenazados por los GDOs y por eso están dando esos testimonios. No lo dude. Damián, no lo dude. Le envío un abrazo a Damián de la Torre. La Elena Vivanco dice, esta noticia es impactante, al menos para los que somos padres. Yo soy padre, soy tío, soy abuelo. Para quienes tenemos niños
a nuestro alrededor. Esta cosa es dolorosa porque inmediatamente uno piensa en los hijos, piensa en los nietos, piensa en los sobrinos. Esto es impactante. Lo peor, dicen abuelas, es que tenemos un gobierno y un Estado encubridor. Por Dios, el Estado no puede encubrir esto. Cuando digo el Estado, no puede solo, no me refiero solo al gobierno, me refiero al sistema de justicia. No podemos tener un Estado encubridor, porque si tenemos un Estado encubridor, nunca va a haber un baño de verdad y nunca va a haber justicia. Siempre estará presente la sensación de impunidad, justamente por ese Estado encubridor. El Jeff Sanguña, le envío un abrazo, Jeff. Recordar que la ministra Palencia, regañadientes, tomó acción judicial en contra del habeas corpus, ¿se acuerdan? Estaban bravísimos. Como una jueza osó emitir un habeas corpus a favor de los familiares de las víctimas. ¿Y se acuerdan ustedes de cuando el ministro Lofredo pidió disculpas públicas a regañadientes? En una intervención creo que fue de 5 minutos y dedicó las disculpas apenas 20 segundos, para luego hasta amenazar a la jueza. Yo, por ejemplo, recuerdo que dije, qué bueno que reconozcan, pero al renglón seguido, el ministro arremetió contra la jueza y hasta la amenazó. Es que esas cosas no se pueden olvidar. La Defensoría del Pueblo, y gracias por esta referencia, Edu Córdoba Sánchez, 35 desapariciones forzadas ha registrado la Defensoría del Pueblo desde que comenzó el conflicto armado interno. Ahí está el documento. Vamos a ver si se anima en estos días, Edu, el defensor o alguna autoridad de la Defensoría del Pueblo para conversar sobre estos temas. Hay que conversar. Soledad Montero dice, según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la tortura se define como todo acto mediante el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener de ello de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras. Esta definición se basa en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que establece que la tortura es una violación grave de los derechos humanos y debe ser prevenida y sancionada por los estados. Este repudio que les expreso no es invento mío. Tiene un sustento y la doctora Montero me comparte ese sustento jurídico, que tampoco es invento de la Constitución, de esa mala Constitución que es la Constitución que apoya a los delincuentes, dicen algunos, ¿no? Los más fanáticos, los más sectarios del otro lado. Dicen que la culpable de todo esto es la Constitución. Me imagino que por la Constitución fue que este grupo de militares golpearon, amenazaron, hasta dispararon muy cerca de los chicos. Me imagino que fue la culpa de la Constitución, ¿no? Como dicen algunos. Acá Gisela Garzón, legisladora, también en sintonía. Buen momento para recordar que casi no pasa en el Pleno el informe que fiscalizó este tema. Porque en el país todo politiza. O sea, ni siquiera la clase política se pone de acuerdo en mínimos. Esto debería ser un mínimo, pues. ¿No les parece? ¡Qué barbaridad! Acá Viviana me dice, algunos abogados interpusieron recursos de habeas corpus por los detenidos no involucrados en el conflicto armado interno por denuncias de acciones de posible tortura en las cárceles. No solo se negaron los recursos constitucionales, sino que se advirtió del uso excesivo de esta figura ante los tribunales. El único que ganó este tipo de acción fue el doctor Bastias, que ya vamos a conversar con él en Guayaquil. Los organismos y activistas por los derechos humanos advertimos los excesos de las Fuerzas Armadas con el decreto 111. Dice Gelacio Mora desde Guayaquil. Se han preguntado en manos de quiénes está la seguridad de los ecuatorianos. Gente perversa, degenerada, criminales con uniforme. Urge depurar Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La pudrición es general. Gina Yauri. Quisieron establecer la narrativa de que los niños fueron detenidos porque estaban robando. Así, lograr que el presidente y luego el proceso judicial les dé el perdón. Muchos policías y militares tienen ese pensamiento supuestamente por matar delincuentes. El mandatario les dará el indulto. Así ha establecido ese discurso desde el presidente Noboa. Y el debido proceso, pregunto, ¿no? Porque un proceso se lleva adelante con base en lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, si tú, luego del proceso, porque también hay ese tipo de fallos, ¿no?, de la Administración de Justicia, que a veces absuelven a los culpables o sentencian a los inocentes, ¿no? Entonces, una vez que se emite la decisión de la justicia, debería venir a valoración si procede o no un indulto. No anticiparlo para darles estas herramientas a esta gente desequilibrada mentalmente, que dice, yo te iba a matar porque yo sé que me van a indultar. Y ahora esta gente
¿Ah? ¿Cómo estarán los padres psicológicamente? Freddy Vega dice, esta vez se les fue la mano. Julio Sal, así hubieran estado delinquiendo, cosa que no se ha aprobado, no debían ser eliminados. Tal cual. Iván Morales, el tema de los menores de las Malvinas ojalá se aclare y se llegue a dar con los responsables para sancionarlos y no quede en el olvido. Huguito Mejía me habla justamente de la desfachatez que tuvo el ministro de Defensa de amenazar a la jueza, dice. También el presidente ofreció indultar a los militares, que es un poco lo que estábamos señalando. Querido Chemel Paladines, buenos días. Al margen de las diferencias políticas, esto debe sacudirnos como sociedad. Negar es normalizar una aberración de este nivel. Por eso digo, yo sí me alegro que alguna gente que, por ejemplo, tiene diversas orientaciones políticas claramente definidas y que las han expresado en sus diferentes cuentas o la presencia que tienen a nivel digital o a nivel público, han expresado su repudio a esto. Esto debería unirnos como sociedad. Yo les invito a reflexionar sobre esto. Dejen de lado la pasión política y como país levantemos la voz y rechacemos esto. Y ojalá que el ministro de Defensa y el comandante, el jefe del comando conjunto, digan algo en estas horas. Solamente para cerrar, ya lo tengo a Fernando Bastias. Dice Melania Carrión, lo grave es que no faltan las personas que digan que hay que darles más poder y libertad para disparar a matar y usar la fuerza como les dé la gana. Muy bien, cierro el comentario, voy a la pausa y ya regreso con Fernando Bastias para seguir hablando de este tema. Realmente no quería dejar pasar la oportunidad de comentarlo, de conversar con ustedes sobre esto y de invitarles a la reflexión. Ampliaremos esos conceptos con el apreciado Fernando Bastias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.